Buenas noches, soy Sandy Moncada, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Comunicación Social en línea. Hoy voy a presentar un análisis crítico del discurso de Daniel Noboa. El pasado 24 de mayo del 2024, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, dio su primer informe a la nación en la Asamblea Nacional. Este evento coincidió con la conmemoración de la Batalla del Pichincha, una fecha clave en la historia del país, y fue transmitido a nivel nacional. El discurso fue tan importante porque marcó un punto de balance tras varios meses de su mandato, en un contexto político y social muy complejo. El país atravesaba una grave crisis de seguridad, apagones eléctricos, tensiones con la Asamblea y señalamientos de intentos de desestabilización. Frente a eso, el presidente usó esta intervención para legitimar su gestión y proyectar su autoridad. En este análisis aplicaré dos enfoques del análisis crítico del discurso. El del Norman Field Club, que se enfoca en la relación entre el lenguaje, la sociedad y el poder. Y el de Tim Van Dyck, que analiza cómo los discursos reflejan ideologías y manipulan estructuras cognitivas. Ambos modelos permiten entender cómo un discurso político no solo informa, sino es que también construye significados e influencias. Desde el enfoque de Norman Field Club, plantea que el análisis del discurso debe hacerse en tres niveles: el texto, la práctica discursiva y la práctica social. El nivel textual. Noboa utiliza un lenguaje que busca emocionar y generar confianza. Utiliza frases como: el pueblo es el verdadero dueño del poder, o el nuevo Ecuador, que no solo son expresiones retóricas, sino es que están cargadas de intención. Transmiten la idea de que el gobierno actúa en nombre del pueblo y que estamos en una etapa de transformación. El uso de este tipo de frases crea cercanía y proyecta una imagen renovada de la política. Bien, en la práctica discursiva, el contexto es clave. El discurso fue pronunciado en una ceremonia oficial con presencia de la Asamblea y autoridades nacionales, los que le da un carácter formal e institucional. Además, estuvo acompañado de material audiovisual que mostraba logros del gobierno, lo que refuerza visualmente el mensaje. Este tipo de puestas en escena es parte del discurso. No solo se trata de lo que se dice, sino de cómo se presenta. En cuanto a la práctica social, el discurso se dio en medio de una crisis nacional, con varios frentes abiertos, tales como la inseguridad, cortes eléctricos, conflictos políticos y sociales. En este sentido, el discurso actúa como herramienta para reforzar el poder presidencial y buscar legitimidad. Noboa se presenta como líder que enfrenta la adversidad y propone soluciones, mientras otros, como la oposición o ciertos sectores del Estado, son indirectamente responsabilizados por el desorden. Ahora veamos el enfoque de Tim Van Dyck. Cómo el discurso reproduce creencias y relaciones de poder. Una de sus ideas principales es que los discursos políticos suelen establecer divisiones claras entre grupos, nosotros versus ellos. En este caso, Noboa marca esta división cuando afirma que las mafias tienen cómplices en todos los niveles del Estado. Aquí no solo denuncia la existencia del crimen organizado, sino es que también sugiere que hay traición dentro del mismo sistema. Esto crea una figura del enemigo, reforzando la idea que el gobierno actúa en contra de un mal mayor y oculto. Otra estrategia discursiva que se utiliza es la de victimización heroica. El presidente se muestra como alguien que ha heredado un país en ruinas, que ha asumido responsabilidades difíciles y que ha tenido que enfrentar intentos de desestabilización.
Esta narrativa construye su imagen como un líder valiente y decidido. También es evidente el uso del miedo y la esperanza. Por un lado, se enfatiza los riesgos y amenazas actuales. Violencia, sabotajes, caos. Pero por otro lado, se habla de un futuro mejor, con proyectos educativos, obras públicas y reducción de la pobreza. Esta mezcla busca movilizar emociones que generen apoyo ciudadano. Hemos llegado a la parte final y en resumen, el discurso de Daniel Noboa es un ejemplo claro de cómo el lenguaje político puede ser utilizado para consolidar poder y justificar decisiones y moldear la percepción pública. Aplicando los enfoques de Firkluk y Van Dyck, se evidencia cómo se construye un relato en el que el gobierno representa la solución y los problemas son contextos o herencias del pasado. Desde mi punto de vista, aunque el discurso es sólido en su estructura y efectivo en su intención, también es arriesgada. La división entre buenos y malos y la constante apelación al enemigo interno puede fortalecer el liderazgo presidencial, pero también aumentar la polarización. Sin embargo, como estrategia de comunicación política, el discurso cumple su función de posesionar a Noboa como un presidente activo y comprometido con el cambio. Gracias.